representa cada color, y en este caso el negro representa la fase aquí, el blanco representa el neutro y el verde si es universal. El verde o el verde con amarillo siempre va a ser tierra. Cada vez que ustedes se consigan en una instalación eléctrica un cable verde o verde con amarillo, es tierra, a menos que el... Bienvenidos sean todos, queridos amigos, a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí les traigo unos consejos o unas recomendaciones a la hora de hacer estas instalaciones eléctricas. Estos son unos toma corriente o unos enchufes. El nombre correcto sería toma corriente o tomas de corriente. Estos son los que nos brindan la electricidad a nuestras casas para nosotros conectar los aparatos eléctricos, a donde conectamos muchísimas cosas. Entonces esto es de uso cotidiano, y esto que tenemos aquí es un cajetín. Esto es como se vería la parte donde va conectado esto. Esto va dentro de la pared y solo se ve esto, y estos son los cables que vienen desde el tablero trayéndonos la corriente para distribuirla en nuestras casas y hacer toda la conexión. Y como todo en la electricidad, hay cosas que se pueden evitar, errores que podemos evitar simplemente haciendo una buena conexión o teniendo conocimiento de cómo se hacen las cosas correctamente, ya que la electricidad es bastante delicado y yo recomiendo que se tomen las mayores precauciones posibles, ya que la electricidad puede generar incendios, muertes, daños materiales como perder los artefactos por una mala conexión, un sobrecalentamiento, un cortocircuito. O sea, hay muchas cosas que se pueden evitar, y aquí está el ejemplo. Estos son dos tomacorrientes, vean que son muy similares, por no decir que son iguales, pero uno sufrió un sobrecalentamiento en sus dos conectores, un recalentamiento, y generó un cortocircuito. Este que está aquí es para mostrarles cómo es, y así fue como quedó. Aquí hubo un recalentamiento por un mal uso de este tomacorriente. Vean que es hasta de buena marca, pero generó un recalentamiento por una mala conexión, y aparte generó un cortocircuito. Él aquí trae la parte para conectarse, y cada una de estas partes debe conectarse correctamente. Vean que tenemos 3 puntos y tenemos 3 cables. Vean que por aquí nos dice 15A, 15 amperios, 127 a 250 voltios de corriente alterna. Esto que está aquí es el símbolo de corriente alterna. Entonces quiere decir que él soporta hasta 15 amperios de corriente. Ese es el consumo máximo que él nos puede brindar. Después de ahí empieza a tener problemas. Esto es plástico, se empieza a recalentar, se une internamente, entonces genera cortocircuito, puede generar un incendio, nos podemos electrocutar. Entonces pueden haber una serie de problemas que nos evitamos simplemente no sobrepasando este consumo, no forzando este aparatico, este toma corriente. Entonces ese es uno de los consejos y uno de los más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar estos tomacorrientes. Nosotros aquí no podemos conectar un aparato que consuma más de 15 amperios, porque vamos a exponernos a que suceda esto. Cada aparato, cada electrodoméstico, cada aparato eléctrico trae en su ficha técnica cuál es su consumo nominal. O sea, un aparato nos dice cuánto consume él. Supongamos el aparato nos dice consume 16 amperios. No lo podemos conectar aquí porque lo vamos a dañar. Estamos 1 amperio por encima de lo que él soporta. 15 amperios tampoco lo recomiendo. Yo recomendaría hasta 13 amperios. O sea, hay personas que no, yo conecté una cocina, conecté una licuadora, conecté... Entonces entre los dos, cada uno me consumía esto. Entonces recuerden que se van sumando. Si yo pongo aquí una regleta, que es esto que está aquí, que es una extensión que yo conecto aquí, y vean que tiene varios orificios, tiene hasta 6 orificios. Entonces en cada uno de esos conectores yo conecto un aparato, entonces esos aparatos se van sumando, todo ese consumo se va sumando y todos vienen de aquí. Entonces estoy haciendo lo mismo. Si yo conecto una regleta de esa, tengo que asegurarme de que todos los aparatos que yo voy a conectar, la suma de su consumo no sea mayor a 15 amperios, porque va a ocurrir esto, va a ocurrir un recalentamiento. Podemos recalentar también, los cables van conectados aquí, entonces esos cables se pueden recalentar, entonces vamos a hacer un desastre. No nos excedamos tampoco y no conectemos una regleta. Yo no recomiendo usar eso, a menos que vayamos a colocar un teléfono, una lámpara LED, cosas pequeñas que no nos vayan a generar mayor consumo. Otro consejo es a la hora de conectar los cables. Vamos a usar este por aquí, que no está tan deteriorado. Muchas personas simplemente agarran aquí, abren, porque hay personas que de verdad son muy descuidadas o simplemente no les importa, meten el cable allí como sea y lo aprietan. Pero lo aprietan, o sea, no le dan el torque adecuado, lo aprietan y lo dejan así flojo. Si ese cable allí dentro queda flojo, va a quedar haciendo esto, va a quedar con tolerancia. Va a haber un punto donde se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. Entonces va a generar que los electrones salten de un lado a otro, generando un recalentamiento, porque van a estar los electrones saltando para allá, saltando para acá. Entonces no va a haber un flujo constante y continuo
de la corriente, entonces los electrones no van a poder fluir correctamente. Eso va a generar un sobrecalentamiento, y cuando esto genera un sobrecalentamiento se pierde mucha energía en esos puntos calientes. También se puede sulfatar, y al sulfatarse se van aislando, entonces la superficie que estaría en continuidad sería muy pequeña, se reduce, y al nosotros reducir el espacio por donde se va a transmitir la corriente, eso genera fricción. Entonces eso es todo un caos por una simple mala conexión aquí. Eso va a generar que esto se caliente, la cubierta se derrita. Si la cubierta se derrite, queda expuesta, entra en contacto con el otro cable, generamos un cortocircuito, o se recalienta esta parte aquí y sucede lo que pasó aquí. Entonces el aparato que está conectado va a verse afectado también, entonces lo podemos dañar la conexión, podemos dañar el toma corriente por el simple hecho de no apretar bien esto. Entonces esa es otra recomendación que les doy: apretar bien todos los puntos de conexión. Ese simple consejo ustedes pueden evitar muchas cosas, porque si este cable se derrite y genera un cortocircuito aquí dentro, esto va por dentro de la pared, esta tubería, entonces nos va a generar un gasto económico considerable, un gasto importante, porque se va a fundir el cable, ya no nos va a funcionar, entonces tenemos que abrir aquí, tenemos que sacar el cable y tenemos que sustituirlo nuevamente, comprar cable. Si no sabemos de electricidad tenemos que pagar. De verdad que es bastante engorroso, bastante incómodo y nos va a costar dinero. Otra conexión que hacen mucho las personas es que agarran un cable y a veces el cable es muy grueso, y vean que él trae dos puntos para conectarse, pero la gente a veces, o los electricistas, o simplemente porque el que hizo la conexión no era un electricista, no está al tanto de estas previsiones que hay que tomar o de hacer un buen trabajo, y entonces lo que hacen es que si el cable es muy grueso, dividen el cable, porque el cable no le escupo aquí, ya que hay unos tomacorriente que traen uno solo. Se lo dividen, lo cortan. Y bueno, ya solucioné. Ahora sí, simplemente lo corté, lo pongo aquí y lo apreté. Ya, ahí lo conecté. ¿Qué pasa con esto? Si la electricidad viene por un cierto espesor y yo lo reduzco, pasa como el agua. Si tengo un tubo grande con una corriente de agua y lo reduzco, la corriente se va a ver forzada y va a generar fricción. Eso va a generar calentamiento. Ese recalentamiento va a afectar aquí, va a generar un consumo más alto, se va a elevar la corriente por el recalentamiento. Entonces eso, al estar conectado aquí, va a afectar todo el cuerpo del tomacorriente, y el tomacorriente a su vez conectado al aparato va a generar que eso se transmita hacia el aparato. Entonces el consumo del aparato más el consumo extra aquí, entonces es un caos. Vamos a dañar el tomacorriente, podemos dañar el aparato, podemos dañar el cable, podemos generar un cortocircuito puede generar un incendio puede generar una pérdida mayor. Entonces no es lo que buscamos. Nunca hagan eso de reducir el cable cortándole unos hilos de cobre. Otro error que comete la gente a veces es que cuando hace las conexiones conecta y dejan esto muy largo, lo expuesto, el hilo de cobre expuesto, dejan muy largo, entonces hacen la conexión así y queda esto expuesto aquí. Entonces eso no se debe hacer, ya que aquí van unos tornillos que son los que conectan esto a la pared. Si esto está muy largo y nos queda doblado, y de casualidad el tornillo se dobla hacia acá, o es un tornillo muy largo, la corriente de aquí va a pasar al tornillo y va a quedar corriente por aquí. Entonces cuando lo vayamos a manipular podemos recibir una descarga. O esto mismo, si es muy largo, puede entrar en contacto con el otro y generar un cortocircuito. Yo sé que es bastante improbable, pero es mejor evitarlo, es mejor prevenir que lamentar. Tengan eso en cuenta a la hora de hacer esa conexión. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es el cable que vamos a usar para conectar. Entonces yo sé que hay personas que utilizan cualquier cable. Vean este cable, este es un cable muy delgado, este es un cable muy fino, este es un cable que soporta 7 amperios y este no soporta 15. Entonces nosotros, no, como este soporta 15, podemos colocar un aparato que consuma 8, 9, 10 amperios, pero el cable con el que lo estamos alimentando no soporta eso. Entonces es una incongruencia. El cable que se usa aquí tiene que ser un cable adecuado al consumo que nosotros vayamos a generarle. Por ejemplo, en una cocina donde se conectan tostadoras de pan, donde se conectan cocinas eléctricas, esos son resistencias. Un horno eléctrico son aparatos que generan un alto consumo. Obviamente todo no lo puedo conectar a uno, tengo que dividirlo. Si la suma de esos 4 aparatos conectados me generan 25 amperios, no lo puedo colocar allí, tengo que colocar 2. Ahora este me aguanta 15 amperios, este me aguanta 15 amperios, 30 entre los dos. Pero le puse un cable que soporta 20, entonces este cable va conectado a estos dos, es el cable que me alimenta a estos dos. Entonces la suma de los dos
va a ser de 25. No estamos tomando en cuenta que el cable no me va a soportar los 30 amperios. Los 25 amperios me soporta 15. Entonces se va a recalentar el cable, va a generar que esto se recaliente, cortocircuito, cortocircuito y dañamos el cable. Entonces es peor, podemos dañar un aparato. Siempre tenemos que usar un cable adecuado también a la hora de hacer una instalación eléctrica. Ahora, si es para un cuarto donde simplemente voy a conectar un televisor, un abanico o ventilador, una lámpara, cosas pequeñas para cargar mi teléfono, puedo usar un cable de 15 amperios. Entonces todo es relativo, ¿sí me entienden? Entonces cuando ustedes van a hacer una instalación eléctrica o cuando les estén haciendo una instalación eléctrica, ustedes digan, en la cocina voy a conectar esto y esto. Ese cable, ¿qué cable es el adecuado? O necesito dos circuitos, porque por una tubería podemos colocar dos circuitos, un circuito y otra fase, otro cable fase y otro neutro para otro circuito. Usamos la misma tierra. Y ya ahí dividimos las cargas. Si en la cocina se consumen 30 amperios, entonces un circuito que trabaje con 15 y el otro circuito trabaja con 15. Conectamos uno aquí y el otro circuito aquí. Entonces ya ahí distribuimos las cargas y no vamos a sobredimensionar lo que soporta cada fase, cada cable que conectemos. O colocamos un cable adecuado para el consumo de que nosotros vamos a necesitar, o sea, el consumo que vamos a tener en esa área en específica. Otro consejo es que ellos tienen 3 puntos, vean, son estos 3 puntos, y ellos tienen una manera correcta de conectarse. Vean que aquí tiene una N que es de neutro, una L que es de línea, y este tiene este símbolo que ustedes ven allí, que ese es el símbolo universal de la Tierra. Entonces yo no puedo invertir las conexiones porque voy a generar problemas, y eso es lo que queremos evitar. Por código de color, en el país donde yo estoy hay normas que nos dicen lo que representa cada color, y en este caso el negro representa la fase aquí, el blanco representa el neutro y el verde si es universal. El verde o el verde con amarillo siempre va a ser tierra. Cada vez que ustedes se consigan en una instalación eléctrica un cable verde o verde con amarillo, es tierra, a menos que el que haya hecho la conexión no haya seguido ninguna norma y lo haya hecho como él quiso. Entonces por eso también es importante siempre asegurarse de que cada cable sí está bien representado. Si el negro es fase, el negro va aquí en la L, donde está la línea. Si el blanco es neutro, va en la N, que es el neutro. Y el verde, como es tierra, va aquí. Esto sería una buena conexión. Vean que aquí él tiene un orificio grande y uno pequeño. Entonces él difiere entre fase, neutro y tierra. Yo no puedo llegar y conectar aquí en la tierra la fase. ¿Por qué? Porque los aparatos que tienen para trabajar con conexión a tierra son aparatos que están sujetos o están expuestos a que si hay algún error internamente, un cortocircuito o cualquier otro problema, se pueda energizar la carcasa metálica. Por ejemplo, una nevera tiene un compresor. Ese compresor recibe una corriente. Si ese compresor se va a tierra, se aterriza, entonces se energiza la parte externa del compresor, y ese compresor está en continuidad con la carcasa de la nevera. Entonces, si todo eso se une, la carcasa de la nevera o la parte externa se electrifica, y si nosotros tocamos esa parte vamos a recibir una descarga eléctrica peligrosa, igualmente una lavadora, igualmente un aire acondicionado. Entonces el cable tierra es un cable de protección para que si pasa eso que les acabo de decir, esa corriente se vaya por aquí, por este cable. O sea, si la parte externa se electrifica, ellos internamente, los aparatos, traen una conexión para que esa posible electrificación de su carcasa se disipe por la puesta a tierra. Nos salva la vida. Eso es un cable de protección, la puesta a tierra. En otro video se los explico más a fondo porque es algo importante que conozco. Y si yo alimento o conecto la fase en el punto de tierra, quiere decir que yo estoy electrificando esto. Entonces lo que ellos buscan evitar, los fabricantes, yo lo estoy generando, ya que yo estaría electrificando la parte externa o la carcasa de estos aparatos. Entonces yo lo conecto, y cuando yo toque eso voy a estar poniendo en continuidad la carcasa con el cable fase y voy a recibir una descarga. Esa descarga puede ser mortal, ya que voy a tocar directamente la fase. Por eso es importante que hagan correcta conexión aquí. Igualmente, al yo tener esto conectado aquí, conecto el aparato, voy a poner el aparato en cortocircuito, voy a dañar el aparato, puedo generar un incendio, voy a dañar el cable. Entonces tengo que pagar para que cambien ese cable o cambiarlo, voy a perder el cable, un gasto de dinero innecesario. Es importante que aquí se haga una buena conexión. Vean que aquí hay uno grande, un orificio grande y uno pequeño. El grande es el neutro y el pequeño
es la fase. Vean, el grande está en continuidad con este, que es neutro, y el pequeño en continuidad con este, que es la línea. Entonces aquí viene identificado, pero hay unos que no traen identificación, como este. Este simplemente nos identifica la Tierra. Vean que aquí tenemos nuevamente el símbolo. Este es el símbolo de la Tierra, este es el cable Tierra, de una vez aquí. Ahí ya es una conexión bastante importante. Entonces, pero aquí no sabemos cuál es línea, cuál es fase. Entonces nos venimos aquí ya está un poco deforme, pero vemos que este orificio es más grande que este. Entonces el más grande es neutro, grábense eso. El más grande es neutro y el más pequeño es fase. Entonces el más pequeño es el de arriba. Bueno, entonces este que está aquí. Y el más grande es neutro, es este que está aquí. Y entonces esto sería una buena conexión. Espero que haya sido lo bastante claro este video, porque es un video que es sumamente importante, que nos puede ayudar a evitar esto que está aquí, que nos puede hacer ahorrar dinero, que también nos puede ahorrar un susto, también nos puede ahorrar algún daño físico que nos hagamos. Yo sé que suena exagerado, pero esto es electricidad y la electricidad es mortal. Y bueno amigos, si el video les gustó, denle like. Aquí está el botoncito de like, regálenme un like, no cuesta nada. Aquí tenemos el botón para suscribirse, suscríbanse allí. Denle a la campanita, activen las notificaciones para que les avisen cuando yo suba más videos. De esa manera no se pierdan ningún video que yo suba. Nos veremos en un próximo video. Saludos y que estén muy bien.